en el nombre de Jesús, por su gracia, por su amor, su misericordia. Y hoy le damos gracias a Dios por nuestro hermano Osvaldito, que viene con Marcita. ¿Alguien más nos visita? Nadie más. Amén. Vamos en esta mañana, mis amados hermanos, a continuar con el libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Le damos gracias a Dios por nuestro hermano Rubencito. Él nos ayudó a habilitar el baño que ya está aquí en el pasillo. Aquí al fondo del pasillo, del lado derecho, hay una puerta negra. Ya está habilitado ese baño para los adultos. Entonces, toda esa sección de atrás la estamos dejando ya para los guaguas, los niños y las niñas. Entonces, como ya hay más maestras, ya hay más niños, entonces estamos ya reservando 2 salones y dejando el bañito de ahí solo para ellos. Entonces es la intención de habilitar el baño de acá afuera. Éxodo 25, versículo 23 al 30, habla del mobiliario del tabernáculo. Dice el 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones. Con que se libará de oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición. El pan de la proposición. En hebreo, hermanos, se refiere al rostro. Quiere decir que ese pan, si lo traducimos al original griego, diría el pan del rostro de Dios. Solo en Primera de Crónicas aparece el pan de la proposición, que se refiere a un despliegue o a un orden. Pero en el original se refiere al pan del rostro. Así que dice en el versículo 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia, el pan de la presencia, delante de mí continuamente. Amén. Vamos a meditar en estos versículos esta mañana gloriosa. Estamos contentos, alegres de poder sumergirnos en el consejo del Señor con respecto al tabernáculo. Cuando presentamos el tabernáculo, en general, nosotros sabemos que el tabernáculo está hecho de 3 partes, ¿verdad? Que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nuestra experiencia como cristianos, inicia en los atrios, después en el lugar santo, en el lugar santísimo, culmina la experiencia nuestra. Pero acorde a la revelación del Señor, Dios empieza a revelar primeramente el lugar santísimo.
El primer mueble que aparece no es la puerta del tabernáculo, tampoco es los atrios, tampoco es el lugar santo, sino el primer mueble que aparece es el lugar santísimo. Ahí está el tabernáculo general. Y entonces la experiencia también de Israel era entrar por la puerta, llegar al altar, presentar la ofrenda que representa la cruz del Calvario. Seguido a eso está el lavacro, donde el sacerdote se miraba y se tenía que lavar el rostro. Solo el sacerdote podía entrar al lugar santo. Aquí está la mesa, que es el tema de esta mañana, la mesa. Ya hemos hablado del lugar santísimo donde está el arca y todo lo que representa. Entonces observemos que tanto el arca como la mesa están de continuo. Quiere decir que al Señor le interesa mucho también la mesa, la mesa, la mesa de la presencia, donde se colocaba el pan. Así es que en la revelación de la palabra, Dios empieza a hablar del lugar santísimo al lugar santo, y así está escrito en Éxodo. Así es que, porque todo esto también representa nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Nosotros estamos hechos de tres partes. Tenemos este cuerpo exterior, el cuerpo físico. Dentro de este cuerpo está nuestra alma y más adentro está nuestro espíritu. Así que la experiencia nuestra inicia en el espíritu. Y de ahí salimos al lugar santo, que es nuestra alma, y por último a los atrios, que representan nuestro cuerpo físico. Esto hablando individualmente. Si hablamos corporativamente, todo el tabernáculo representa a la iglesia. Todos nosotros representamos al tabernáculo, porque ese tabernáculo es donde el Señor quería morar, y ahí vemos la nube donde bajaba al lugar santísimo, porque la intención de Dios es morar en la tierra. Así que con esa intención mandaron a hacer ese tabernáculo. Después Dios cambia de habitación. Cuando Jesucristo nace aquí en la tierra, Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesucristo es el tabernáculo de Dios con los hombres. La gloria, la presencia de Dios estaba en Cristo. Y Cristo hablaba no por Dios. Cristo hablaba a Dios, porque Él es Dios. Él estaba encarnado. Muchos piensan que Él hablaba por Dios. Más bien Él, como es Dios, Él hablaba a Dios, porque Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Lo que dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, versículo 14, tabernaculizó, habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de realidad. Así que hace 8 días hablamos de la experiencia de Juan, ¿verdad? Pablo también tuvo su experiencia. Él escribe Hebreos, y en Hebreos habla de la gloria, de la sangre, pero no es el tema de esta mañana. Pero Pablo también habla del tabernáculo en Hebreos, en la epístola a los Hebreos. Habla de su experiencia. Entonces, lo que Dios nos quiere mostrar es que seguido al primer mueble, que es el arca, está la mesa, que es lo que ya leímos en esta mañana. Y como el arca representa a Cristo, el arca representa a Cristo, la corporificación de Dios. La corporificación de Dios estaba en la persona de Jesús. Quiere decir que Cristo es el testimonio de Dios.
También Cristo expresa a Dios. Cristo mismo es Dios revelándose al hombre. Así que después del arca aparece la mesa del pan de la presencia de Dios. Esto implica que tanto el arca como la mesa están relacionadas, porque las dos, tanto el arca como la mesa, tienen la misma altura. El Señor dio las medidas y tienen la misma altura. El arca sirve para el testimonio de Dios, sirve para que Dios dé testimonio. Sin embargo, la mesa es para nuestra nutrición. La mesa es para nuestra nutrición. ¿Cómo estaba hecha o formada la mesa? La mesa, dice el versículo 23, era de madera de acacia. Muchos de nosotros conocemos las mesas, pero esta mesa es singular. Veamos que tiene 4 anillos. 1, 2, 3, 4. De madera que representa la humanidad de Jesús, cubierta de oro, la divinidad. Entonces, si esta mesa tiene las dos naturalezas, la humana y la divina, quiere decir que Cristo se presenta como la mesa. ¿Ya lo vieron? Si la mesa es de madera, nos habla de la humanidad cubierta de oro, la divinidad. ¿Quién es la mesa? Con sus dos naturalezas, humana y divina. ¿Ya lo vio? Toda la intención de la mesa es nutrir al pueblo de Dios. Esa es la intención de la mesa. Y sobre esa mesa se ponía el pan de la presencia. Ya dijimos que en hebreo se escribe el pan del rostro de Dios. Así que el Señor quiere que la iglesia, todos nosotros, entremos a ese lugar santo. ¿Quién eran los únicos que podían entrar ahí? El sacerdote. Solo entraban y participaban, disfrutaban de ese pan. Porque antes de entrar al tabernáculo, el Señor ya había enviado un pan, el maná del cielo. Israel estaba en el desierto y todo Israel participaba de ese maná. Lo recogían y lo comían donde ellos querían, sentados en la arena, en la cabaña, donde ellos querían comían ese maná, porque es un maná público y es un maná general para todos. Esa es una clase de pan. Pero en el lugar santo hay otra clase de pan. El pan del rostro, de la presencia. Y solo el sacerdote entraba y participaba individualmente. Y no era donde él quería, era en ese lugar, en la presencia de Dios. En el desierto comían donde querían, pero en el lugar santo, delante de la presencia. En el desierto comían el pan que les suministraba vida. Y ese pan era para que ellos tuvieran la vida.
Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Entonces Él viene para que tengamos vida. Esa es la experiencia del pan en el desierto. Pero el pan que está en el lugar santo, hay que comerlo, no para tener vida, sino para servir. El maná en el desierto suministraba vida. El pan en el lugar santo suministra también vida, pero para servir a Dios. Y es individual. Dios nos pide consagración. En el desierto hacían lo que querían los israelitas. Se enojó con la esposa. La esposa allá dormida en un cuarto, el esposo en otro, y los dos orando y leyendo la Biblia. Ese es el pan del desierto. Hacen lo que quieren, pero leen la Biblia. Están comiendo ahí el pan. Pero el pan del lugar santo se requiere consagración, dedicación, porque es un pan delante de la presencia. Ahí hay que arreglar las cuentas, reconciliarse. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arregla las cuentas con la esposita, con el esposito. Y métete a comer y a disfrutar de ese pan. Hoy todos aquí somos sacerdotes. Que Cristo murió en la cruz. Pedro nos dice que somos nación, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Somos sacerdotes, todos. No necesitas un seminario, ni un título, ni tu túnica, ni tu toga, nada, para decir que eres sacerdote. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. Pero cuando vemos el tabernáculo, en general, los cristianos de hoy, algunos, siguen en los atrios. Aquí, algunos tienen la experiencia de la cruz. Aleluya, gloria a Dios, soy salvo, ya tengo a Cristo. Solo ahí han llegado. Otros ni siquiera han entrado, andan afuera del tabernáculo, andan en el mundo. Hermano, ¿no que somos sacerdotes? Claro, pero tú no quieres entrar. No quieres ni ver tus pecados, ni lavarte para entrar a participar de este pan. Son cristianos, sí, hijos, sí, pero todavía ni están aquí, mire, a saber dónde andan los que no vinieron hoy. Porque yo ya les expliqué que el tabernáculo de Dios es la iglesia. Pregunta, ¿en dónde está la mesa? ¿En dónde está la mesa? Aquí está la mesa. Si usted y yo somos el tabernáculo, la mesa está aquí. No, pues si uno tiene que meterlos al espíritu. ¿Dónde está el arca? En su espíritu. No dice que entremos, está en nuestro espíritu. Acercaos pues al trono de la gracia. ¿En dónde está el trono de la gracia? Julito.
¿Dónde está el trono de la gracia? ¿En qué lugar? ¿En dónde? En su espíritu. Ahí está. Entonces, el Señor quiere que tengamos la experiencia de la mesa. ¿Quién tuvo experiencias del... Fíjense, hay una mujer, yo ya les expliqué, yo les doy primero la explicación y después les doy la ilustración. La mesa está en el lugar santo y solo entraba el sacerdote. Solo el sacerdote consagrado podía entrar y participar del pan de la presencia. La mujer sirofenicia, una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel, ella le dice a Jesús: mi hija está enferma, ayúdame. Y el Señor, ¿qué le responde? Yo no he venido a darle el pan de los hijos a los perros. Y ella le dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen. ¿De dónde? ¿De qué está hablando ella? De la mesa donde está el pan de la presencia de Dios. Está enfrente de la presencia de Cristo. Pero ella le está hablando a Jesús de la mesa. La mesa, ¿en dónde estaba la mesa? Estaba con ella. La mesa estaba con ella. Si la mesa se mueve, por eso, si nos ponen la mesa se mueve. Si en el desierto Cristo seguía a Israel, ¿sí o no, Susanita? La nube. Me gusta acercarme a Susanita porque ella conoce la palabra perfectamente. ¿Quién seguía a Israel? La nube. Y andaba la nube atrás de Israel. Y andaba la presencia de Dios atrás de Israel. La roca que lo seguía, Cristo, que les daba a beber. También la mesa se mueve. Por eso a la mesa le ponen 4 aros. En 4 aros para que se mueva, para que se traslade. Y entonces la mujer sirofenicia estaba hablando con la mesa porque la mesa había salido a buscarla. La mesa estaba ahí. El rey David también tuvo la experiencia con la mesa. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más? Me hará descansar. Por amor de su nombre. Aderezas mesa. Ahí estaba la mesa. La mesa estaba con David. Aderezas mesa delante de mí en presencia de los diablos, de los ángeles caídos, de la enfermedad,
de la escasez, de los problemas, de las angustias, de todos esos que nos atormentan. Pero está la mesa, donde tú estés en el hospital, en la cárcel, que no deberías de estar ahí porque eres cristiano. Pero si por casualidad llegas ahí, ahí está la mesa. La mesa te está siguiendo. En ese problema, en esa aflicción, está la mesa. Porque la intención de la mesa es nutrirte, darte fortaleza. Esa es la intención. Entonces el Señor le dice, ponle 4 aros a esa mesa, porque usted y yo ya somos expertos en numerología. El 1 es Dios, el 2, demonio, el 3, resurrección o Dios triuno, el 4, la creación. 4 aros que trasladan a la mesa. La mesa quiere nutrir a la creación, a toda creación. 4 aros de oro, la naturaleza divina. El Señor quiere impartir su naturaleza a la creación. Y Él es la mesa es la que anda siguiéndote a ti con los aros. Mire, esa mesa trae los aros que representan al Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. No es lo mismo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios aparece en Génesis. El Espíritu de Jehová con Moisés queriéndose relacionar. El Espíritu de santidad lo anuncia Isaías. El Espíritu Santo, engendrando a Jesús. El Espíritu Santo engendró a Jesús. Pues viene y nos dice la Biblia, el Espíritu de Jesús, hablando de su humanidad. Pero después Pedro dice, a esa humanidad tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La experiencia del Espíritu añadida. Ahí nos hablan del Espíritu de Cristo, queriendo dar a la humanidad, a la creación, los aros representan al Espíritu. Un anillo que no tiene principio ni tiene fin, hablando de la eternidad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Abraham quiere mandar al siervo por una mujer para Isaac? ¿Qué fue lo que hizo el siervo? El siervo representa al Espíritu. Abraham es el padre que le dice al Espíritu, mira, ve y tráeme una mujer para Isaac, que es Cristo. Y sale el siervo y encuentra a Rebeca. El que sale es el Espíritu. Y entonces se encuentra a Rebeca y los aros. Los aros. Rebeca, ahora estás comprometida. Iglesia, estás desposada.
¿No dice Efesios que el Espíritu Santo son las arras hasta la posesión adquirida? Entonces la iglesia ya está desposada. ¿Quién te desposó? El Espíritu. ¿Quién hace logros de Cristo? El Espíritu. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo para nosotros? Entonces el Espíritu viene y coge a la Rebeca y le pone los anillos y cumple su función. El siervo llevando a la Rebeca con Isaac para casarse. Y dice que Isaac la vio de lejos y ella cubierta. Antes se cubrían las mujeres para casarse, ahora se descubren. Si no, no se casan, dicen. Antes se cubrían. Isaac se casó sin ver a la Rebeca. ¿Usted se casaría con alguien sin verla? Le pregunto a los varones, si yo les dijera, allá en México hay una mujer, se la voy a traer para que se case, ¿se casaría? Pero vea lo que es el Espíritu Santo. Yo les preguntaba a las hermanas, ¿a cuántas les dieron su anillo de compromiso de oro para casarse? Antes se daba un anillo de compromiso, ¿cierto? Y después se fijaba la fecha para casarse. Pero no se desanime si no le dieron. Ahora Cristo le da. Ahora Cristo le da. Las arras, hermano. Dice la parábola del hijo pródigo, que él andaba perdido en el mundo. Y dice que el Espíritu fue y le hizo entrar en razón. Estoy haciendo aquí entre los cerdos y las algarrobas. Iré a la casa de mi padre. Y dice que el padre lo vio de lejos y el padre corrió, lo abrazó, lo besó y lo introdujo a la casa. Y entonces le quita el calzado nuevo, un nuevo caminar. Antes andabas en caminos que te parecían buenos, pero el fin era la muerte. Dios te quiere cambiar el caminar. Un vestido, todo andrajoso, oliendo a chancho. Si cuando pasa un camión de chanchos y uno va atrás manejando, ¿cómo llega el olor? ¿Cómo le diría a ese hijo pródigo? Sin embargo, el padre lo abraza y le dice, hagamos esta, maten al becerro gordo. Y pónganle, ¿qué? Anillo. La mesa poniéndole anillo de compromiso. Iglesia, estás desposada. El Espíritu Santo vino a sellarnos. Somos de tu propiedad. Estamos seguros en Él. Nada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es el sello, seguridad, protección, propiedad, las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida. Ya entró el Espíritu, nos colocó las arras. Ahora falta nuestra disposición. Ya tienes la posición de esas.
Dispongámonos a entrar a ese lugar y participemos de ese pan que habla de la presencia de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice que la mesa, ya les dije, estaba a la altura del arca. Hay una altura. Hay que comer ese pan a la altura que Dios pide. No degradar esa altura. Ahora se degrada mucho ese pan. Usted prenda la radio y trate de oír un mensaje de la palabra. Y está usted oyendo el mensaje de la palabra, pero no lo ponen a la altura. Lo degradan. Le meten la cumbia. Ta, 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 y ta, 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 ta. Y Cristo es el pan de vida. Y ahí lo tiene, degradando. Le meten rock, le meten salsa, lo degradan. ¿Por qué Dios quiso que estuviera la mesa a la altura del arca? Porque hay un nivel. No degradar ese nivel. Seamos sabios y no necios. El pan está delante de la presencia del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren comer de ese pan? Ya dijimos que ese pan nos suministra, además de vida, nos suministra para poder servir al Señor. El Espíritu Santo llegó a nosotros para que nos uniéramos a Cristo. 4 aros que hablan de una unidad. Dios nos ha unido a Cristo a través del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar entonces en esta mañana de los platos. Dice que había unos platos y unas cucharas. Versículo 29, Éxodo 25, 29. Dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas. ¿Cuál es el fin de un plato? Exhibir el pan. Las cucharas nos hablan de la resurrección. Y dice que, y sus tazones con que se libará, de oro fino lo harás. Se usaban los cubiertos y los tazones para vertir. Eran de oro puro, porque es el medio para participar del suministro de vida. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia delante de mí. El propósito de Dios es que usted y yo estemos en su presencia, disfrutando de ese rico pan, del pan de la presencia, porque cuando comamos ese pan, vamos a hacer la expresión. Comer de ese pan nos va a llevar a hacer la expresión. Todo lo que comemos, eso expresamos. Nosotros ahora estamos en casa y si comemos a Cristo, vamos a expresar a Cristo. Amén. Así que el mover del Señor es para que usted y yo comamos, seamos orgánicos. Entre más comamos de este pan, más nos vamos a volver a ese pan. Yo les he dicho, coman cebolla todo el día. Van a sudar,
van a oler, van a repetir, nos convertimos en cebolla. Coma ajo todo el día, pero si comemos la palabra, entre más comamos la palabra, eso nos volvemos. Está a nuestro alcance. Hay que traer el plato. ¿Cuántos trajeron su plato esta mañana? ¿Cuál es la intención de la mesa? Hacernos uno con el Señor, tener esa comunión. Dicen que una mujer tenía muchos años de no haber visto a su hijo. Y a los años viene el hijo, a los tiempos, dicen acá. A los tiempos viene el hijo y la mujer, la mamá, le hace un platillo, el mejor platillo, el favorito del hijo. Y lo pone en la mesa, porque la intención de la mesa es tener esa comunión, esa relación. Dios mandó hacer ese pan para que usted y yo lo comamos y tengamos esa comunión, esa relación con Dios. Ese mal carácter, ese mal genio, esa gritería, esos pleitos, esos chismes, esa depresión, esa angustia, todas las obras de la carne son eliminadas comiendo este pan. No hay otra forma de eliminar nuestro mal carácter, solo comiendo ese pan. Entre más pan comamos, el carácter de Cristo se va haciendo uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Falta que seamos un alma también con Él. Ya en el espíritu no hay ningún problema. En el alma, aquí hago lo que yo digo. Y aquí mando yo. Y en México dicen, y yo sigo siendo el rey. Pero comamos a Cristo. Y entonces vamos a hacer lo de Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Comer de este pan nos conecta a los lugares celestiales. Somos peregrinos, extranjeros. Nos conectamos a la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Ahí estamos unidos a ese Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y usted y yo vamos a volver al Padre, a nuestro origen. Esa es la intención de Dios, que usted y yo regresemos al origen y Dios lo va a lograr, porque lo que Él inicia, Él lo termina. Así es que hay una mesa. Cristo es la mesa que nos sigue a donde quiera que vayamos. Va a haber una mesa. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba en el hospital, habíamos perdido a un bebé y dice que entró alguien ahí a visitarla. Ella estaba en angustia. El bebé ya era de 7 meses. Y entonces llegó alguien y le empezó a hablar de esa mesa. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de... ¿Quién le llevó ese pan? La mesa. Alguien le llevó esa mesa. Y ella tuvo la experiencia de esa mesa. Y yo afuera, esperando a que sacaran al bebé para enterrarlo. Y afuera también me llegó la mesa.
Me llegó la mesa. Aderezas mesa delante, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Siempre va a estar la mesa. Siempre va a estar el pan. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Disfrutemos de ese pan. Aprovechemos esa mesa. Reyes y sacerdotes. Aleluya. ¿Cómo se sirve? Con cucharas de oro. La divinidad transmitida. Amén, Jesús. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por